Muy buenos días para todos, estudiantes del Colegio Cristiano de Colombia. Vamos a arrancar con nuestro tema que corresponde pues a esta semana, que es el número 16. Y en esta ocasión pues vamos a retomar los temas que veníamos trabajando en cuanto a lo que tiene que ver con el movimiento, en específico pues con las leyes de Newton. ¿Mm? Las leyes de Newton entonces son conocidas como las leyes del movimiento y de la dinámica, y son gracias a ellas que pues podemos tener lo que hoy conocemos como la física clásica. ¿Mm? Dentro de las leyes, como ustedes bien lo saben, pues fueron investigadas y pues fueron estipuladas por Newton, y estas pues fueron publicadas en el año 1687 en una obra a la cual él llamó Principios Matemáticos de la Filosofía Natura. ¿Sí? Bueno, a partir de estas leyes pues se lograron realizar muchísimos avances a nivel de la física en cuanto a poder determinar los diferentes fenómenos en cuanto al movimiento. ¿Sí? Vamos a encontrar entonces que están distribuidas en tres leyes. La primera ley, perdón, tiene que ver o hace referencia a la ley de la inercia. ¿Sí? Esta ley de la inercia hace referencia a que todo cuerpo va a preservar su estado en reposo o su estado en movimiento. Por lo general es un movimiento uniforme rectilíneo, a no ser pues que se vea obligado a cambiar su estado por fuerzas externas. ¿Sí? Eso es lo que hace referencia. Si nosotros buscamos como tal el concepto de inercia, también vamos a encontrar que la inercia es el estado que tiene cada uno de los cuerpos a mantenerse, a mantenerse como está. Entonces, si un cuerpo está en movimiento, va a mantener o va a tender a mantenerse en movimiento. Si un cuerpo está en reposo, va a mantenerse en reposo. ¿Sí? Van a cambiar estos estados tanto de movimiento como de reposo si hay una fuerza externa que se le aplique o que esté aplicada sobre ese cuerpo. ¿Listo? Cualquier cuerpo sin fuerza alguna ejercida sobre él se mantendrá en reposo o en velocidad constante. Aquí podemos ver un claro ejemplo y hace referencia, por ejemplo, cuando vamos en algún automóvil o en algún bus, por ejemplo, y se genera un proceso de freno. ¿Sí? Entonces hay un freno, se frena el autobús o se frena el carro, y ¿qué va a pasar con los pasajeros pues que se encuentran en él? Van a ser impulsados hacia adelante. ¿Cuál era el estado en el que ellos se encontraban? En movimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues el automóvil estaba en ese estado. Si se frena, como es lo que nos muestran en el ejemplo, lo que va a suceder entonces es que se va a generar un movimiento contrario al que se ejerció. Hay una fuerza externa, que fueron los frenos, que se ejercieron sobre el proceso que se llevaba a cabo de movimiento, y esos cuerpos, pues gracias a esa fuerza externa, cambiaron su posición, cambiaron su movimiento de acuerdo pues a la fuerza que se les aplicó. ¿Mm? Entonces podemos ver, por ejemplo, acá en la imagen que se está ejerciendo la ley de la inercia, que hace referencia efectivamente a que los cuerpos van a cambiar el estado en el que se encuentran cuando se les aplica una fuerza externa. ¿Listo? Y ustedes acá aquí digamos que podríamos sacar muchísimas eh, conclusiones y gráficas también de los diagramas de cuerpo libre a partir del ejemplo que estamos viendo en pantalla. Entonces, tanto los cuerpos, como ustedes ven que vendrían haciendo las personas, cambiaron la posición en la que estaban, y es una posición contraria a la de los frenos, porque los frenos pues indicarían que la fuerza iría hacia la izquierda y los cuerpos son desplazados hacia la derecha. ¿Listo? La segunda ley hace referencia a la fuerza, y en esta pues nos están indicando que el cambio de movimiento
va a ser proporcional a la fuerza motriz que se le imprime pues al cuerpo para que se genere un cambio. Ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Entonces vamos a tener en cuenta acá que dentro de las fuerzas, pues primero hay que identificar dentro de los ejercicios o dentro de lo que se nos plantee, tendríamos que identificar los diferentes diagramas de cuerpo libre. Recordemos que los diagramas de cuerpo libre me permiten a mí ver y observar efectivamente la fuerza, pero ya en términos de dirección específicamente y del sentido. Entonces aquí podemos evidenciar hacia dónde está la fuerza que tendría cada uno de los cuerpos o la fuerza que se le está imprimiendo a cada uno de los cuerpos. ¿Listo? Vamos a ver entonces aquí un ejemplo. Este es un ejemplo de cualquier cuerpo que está en reposo, ¿sí? En este momento pues no lo vamos a ver en movimiento. Si se dibujaran las fuerzas, el diagrama de fuerzas, vamos a encontrar que tiene dos específicamente, si está en reposo, que está quieto, que va a ser el peso, que lo vemos representado por la flecha hacia abajo roja, y una fuerza normal que va a ser contraria al peso y está representada con azul hacia arriba. ¿Listo? Recordemos entonces que el peso, como es una fuerza, pues vamos a tener ahí en cuenta la gravedad para poder hallar la magnitud. Y la magnitud pues está medida en newtons. Para esta ley vamos a encontrar que se generó una ecuación matemática para poder determinar cada una de las fuerzas y llegar a observar y pues poder calcular matemáticamente el valor que corresponde a ella. La fuerza entonces me está indicando que viene siendo igual a que a la masa de cualquiera de los cuerpos pues que se esté estudiando por la aceleración si hablamos de un movimiento horizontal, movimiento rectilíneo uniforme, y estamos hablando de gravedad si hablamos de cuerpos que se desplazan en sentido vertical. ¿Listo? Este es un claro ejemplo cuando yo les hablo de las fuerzas y que tiene en cuenta la aceleración verticalmente, pues es el peso, porque ahí vamos a tener presente pues la aceleración, pero esta va a ser medida en términos de la gravedad, y la gravedad y la aceleración pues tienen la misma magnitud, ¿no? Las unidades de fuerza están medidas entonces o las representamos de dos maneras. Una que vendría siendo los newtons, y pues esta unidad recordemos pues que se dio gracias efectivamente a las investigaciones que realizó el científico. Y dos, las unidades de medida que me representan son los kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado. La tercera ley de Newton, que vendría siendo la de acción y reacción, en esta es muy importante porque vamos a tener muy presente algo que nosotros vivimos todos los días, pero pues, y que estamos aplicando las leyes de Newton, pero simplemente pues de pronto por falta de conocimiento o por no saber que estamos aplicando las leyes, que podríamos ejemplificarlas en muchas de las acciones. ¿A qué hace referencia la ley de la acción y reacción? A que toda acción, como lo menciona, ocurre siempre, ocurre una reacción igual y contraria, a eso hay que tenerlo muy presente, que va a ser contraria a la acción. Entonces la reacción va a ser contraria a la acción. Esta va a estar verificada y pues va a estar medida a través de las unidades de fuerza. Y pues si tenemos en cuenta la fuerza, también vamos a tener presente el sentido y la dirección en la cual se van a aplicar. Entonces aquí vamos a poder ver que para el caso de que se aplique la acción y reacción, pues vamos a tener dos cuerpos que van a estar implicados dentro
de esas ejemplificaciones. ¿Listo? Dentro de esta ley, pues se plantea que una fuerza ejercida sobre un cuerpo producirá la misma cantidad de fuerza en el cuerpo contrario, pero en sentido diferente. ¿Listo? Bueno, esta es la ley de la gravitación, pero pues esa no la vamos a tener en cuenta todavía. Vamos a ver entonces un ejemplo donde vamos a prever aplicados, o bueno, son varios ejemplos donde vamos a ver aplicados esta última ley de la acción y reacción, ¿sí? Entonces miremos por acá tenemos un ejemplo donde está un animal, un burro, alando y una persona, ¿sí? La pregunta es, ¿quién ganará, el hombre o el burro? Entonces ahí pues tendríamos que efectivamente tener en cuenta en qué o cuál es la base fundamental de la tercera ley de la acción y la reacción y pues efectivamente vamos a concluir que va a depender de la masa del hombre y de la masa del burro, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque efectivamente para poder determinar la fuerza que está ejerciendo cada uno, necesitamos saber el peso y pues para hallar el peso, que sería una de las fuerzas que están inmersas dentro de este ejemplo, pues necesitamos saber también la masa. ¿Listo? Es importante que para que una reacción y acción se dé, pues efectivamente vamos a tener que también uno de los cuerpos, o para saber, por ejemplo, quién de los dos va a ganar acá, uno de los dos cuerpos pues va a tender a tener mayor fuerza para pues ganar de esa forma el proceso y que el sentido se dé hacia un lado y hacia el otro. Entonces aquí también vamos a aplicar que la segunda ley que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y si sabemos la masa, pues vamos a tener en cuenta que también vamos a saber la fuerza que está inmersa ahí con la gravedad. Entonces, por ejemplo, si en este caso el burro fuese el que tuviera mayor cantidad de masa, pues por ende él estaría ejerciendo la reacción, y en el caso de que se diera, que se rompiera, por ejemplo, la cuerda, pues la reacción que se generaría es que se iría la persona hacia el lado contrario. ¿Listo? Y tenemos otro de los ejemplos que vendría siendo la fuerza que se impulsa en un cohete. Vamos a tener en cuenta que, pues efectivamente, como lo vemos entonces en el ejemplo, se produce una reacción química que es la que se da cuando se quema, pues como tal, el combustible, y es la que hace que se produzca un flujo de gas, que es el que vemos acá representado en el dibujo, y que está, o que se va hacia abajo. La fuerza con la que se genera, porque es una fuerza como tal de impulso, es la que hace que el cohete pues se vaya se vaya hacia arriba. Otro de los ejemplos que podemos ver es una persona disparando un rifle, que nos muestran acá en este ejemplo, o un cazador, y podemos entonces eh, observar que el cazador se golpea porque la bala ejerce una fuerza hacia adelante, y pues como tal el arma pues va a experimentar el sentido contrario, que sería hacia atrás, y por ende pues como la persona es la que tiene el arma, va a experimentar el mismo proceso, es decir, irse hacia el lado contrario de la bala para dar cumplimiento como tal a esta ley. ¿Listo? Bueno, entonces prácticamente pues la idea es que podamos reconocer a qué hacen referencias las tres leyes, que podamos identificar en qué procesos de la vida cotidiana podemos observarlas, y podemos a partir de ellos, a partir de ellas pues también realizar diferentes ejemplos y diferentes ejercicios. Para todo lo que tiene que ver con fuerzas, vamos a utilizar de por sí lo que tiene todos los diagramas de cuerpo libre,
para poder representar gráficamente cada una de las fuerzas y de esa forma pues sacar las diferentes fórmulas matemáticas que son las que me van a permitir, las que nos van a permitir hallar matemáticamente el valor de cada una de ellas, ¿sí? ¿Por qué los diagramas de cuerpo libre? Porque en ellas vamos a identificar las fuerzas que son positivas y las fuerzas que son negativas. Estas tengamos en cuenta que son positivas de acuerdo pues hacia donde esté la dirección y el sentido de ellas. ¿Listo? Y pues por eso necesitamos por ende el, el plano cartesiano, que es donde vamos a poder identificar pues los sentidos. ¿Listo? Bueno chicos, ya con esto entonces finalizamos la explicación. Espero pues que les sirva para el desarrollo de la guía y que tengan una excelente tarde.